Según Intergalactic Research, suscribirse a Sci-Fi Zone es bueno para el cerebro. Ayúdanos a hacer crecer el canal. La ciencia lo exige. El comandante Trax de la Flota de Inspección Galáctica había analizado más de 300 planetas en su carrera. Documentó gigantes gaseosos, páramos helados e incluso aquel planeta que estaba completamente cubierto de musgo carnívoro. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para las lecturas atmosféricas provenientes del tercer planeta del sistema Saúl. Comandante, necesita ver esto. Pip chilló y su traductor apenas pudo seguirle el ritmo al pánico. Pip acababa de salir de la academia. Todo entusiasmo y cero instintos de supervivencia, el tipo de asistente que pensaba que descubrir una nueva cepa de bacterias era emocionante en lugar de potencialmente fatal. Trax flotó hacia la consola de escaneo, sus tentáculos ya se movían con el mal presentimiento que siempre tenía antes de incidentes con mucho papeleo. Los números en la pantalla le hicieron desear haberse retirado del ciclo pasado tal como había sugerido su compañero de generación. Concentración de oxígeno del 21%. La voz de Trax subió 3 octavas. Eso es básicamente aire inflamable. Una chispa y toda la atmósfera podría incendiarse. Está mejorando, comandante, dijo Pip, lo que según la experiencia de Trax significaba que definitivamente estaba empeorando. La temperatura fluctúa entre -40 y +50 grados centígrados dependiendo de la ubicación y de algo que los satélites siguen mencionando llamado estaciones. Estaciones. ¿Qué nueva pesadilla es una temporada? ¿Hasta dónde puedo decir, señor? El planeta simplemente decide cambiar su temperatura aleatoriamente cada pocos meses. La inclinación del eje hace que se tambalee como un gorriano borracho, por lo que a veces la superficie se congela y a veces se derrite. Los lugareños simplemente se ocupan de ello. Al parecer, Trax consultó el análisis del ciclo del agua y de inmediato se arrepintió de sus decisiones de vida. Pip, dime que eso es un error. Dígame que el suministro de agua del planeta no se evapora, flota y luego vuelve a caer. ¿Qué dice esto? Lluvia precipitada agresiva, señor. Lo llaman lluvia. A veces el aire se congela y se convierte en lluvia helada. Tienen 17 palabras diferentes para el agua congelada que cae del cielo. ¿Por qué necesitarían 17 palabras a menos que esté constantemente tratando de matarlos? El uniforme de Trax comenzaba a sentirse demasiado apretado. ¿Cuál es la clasificación de peligro? Pip tragó saliva, lo cual fue impresionante ya que su especie técnicamente no tenía garganta. Bueno, de acuerdo con el protocolo 7 Naine Delta, cualquier planeta con oxígeno atmosférico corrosivo por encima del 15%, patrones climáticos violentos y variaciones extremas de temperatura califica automáticamente como un mundo mortal de clase 9, señor. Clase 9. Trax solo se había encontrado con 2 planetas de clase 9 en toda su carrera, y ambas veces los había observado desde una órbita muy segura mientras bebía un té relajante. Ahora, el comando quería que realmente aterrizara en uno. Seguramente está deshabitado, murmuró Trax, sabiendo ya que el universo lo odiaba personalmente. En realidad, señor, hay aproximadamente 8.000 millones de formas de vida sensibles en la superficie. Incluso han logrado realizar vuelos espaciales rudimentarios. Propulsión química. Adorablemente primitivos, pero lograron aterrizar en su propia luna usando computadoras menos potentes que nuestra cafetera. 8.000 millones. Vivir en un mundo de muerte de clase 9. O bien la broma más cruel del universo o bien sus supervivientes más impresionantes. Prepara el tren de aterrizaje, dijo Trax, sintiendo cada uno de sus 300 años. Y saquen los pesados trajes de materiales peligrosos. Los que tienen cascos triplemente sellados y suministros de oxígeno independientes. En realidad, consigan los trajes que usamos para el planeta de ácido sulfúrico. Sí, lo digo en serio. Pip, deja de mirarme así. Si vamos a caer en esa trampa mortal, bajaremos preparados. Pip prácticamente saltaba de emoción. Lo que habría sido lindo si no estuvieran a punto de aterrizar en un planeta que aparentemente intentaba asesinar a sus habitantes a diario solo a través del clima. Esto es muy emocionante, comandante. Primer contacto con una especie de mundo muerto. ¿Crees que serán gigantes y aterradores? ¿O tal vez han desarrollado una armadura? Oh, tal vez estén basados en silicio y sean inmunes al oxígeno. Lo que pienso, Pip,
es que cualquier cosa lo suficientemente resistente como para sobrevivir ahí abajo es algo que debemos abordar con mucho, mucho cuidado. Ahora, ponte tu traje, el que tiene el acolchado extra y la baliza de teletransportador de emergencia, y tal vez escribe un mensaje rápido a tu grupo de generación por si acaso. Mientras Pip se alejaba, Trax volvió a mirar la canica azul y verde que giraba pacíficamente en su pantalla. Se veía tan hermoso desde aquí arriba. Sereno incluso, que en su experiencia era exactamente como a las cosas más peligrosas del universo les gusta aparecer justo antes de matarte. Obtuvo las coordenadas de aterrizaje, un lugar llamado Minnesota, América del Norte. Temperatura actual, 7 grados centígrados. Clima actual, parcialmente nublado con probabilidad de lluvia. Trasra se estremeció y fue a buscar el traje de materiales peligrosos más grueso que tenía guardado. El aterrizaje fue perfecto, lo que significaba que el universo estaba guardando todas las horribles sorpresas para después de que abrieran la puerta. Trax estaba de pie en la esclusa de aire, sellado dentro de un traje de materiales peligrosos que teóricamente podría protegerlo de una explosión nuclear, mirando la rampa de salida como si fuera una boca que condujera directamente a un tracto digestivo. Las lecturas atmosféricas se mantienen estables. Un señor aterrador, informó Pip, con su voz crepitante a través del sistema de calma del traje. Prácticamente vibraba de emoción dentro de su propio equipo de protección, que lo hacía parecer un globo naranja inflado con brazos. La temperatura es de 7,3 grados. El oxígeno sigue siendo agresivamente inflamable. La velocidad del viento es de 5 metros por segundo, lo que según escalas locales se considera, y cito, una brisa ligera. Una brisa ligera, repitió Trax rotundamente. En un planeta donde la atmósfera arroja periódicamente agua congelada a sus habitantes, su definición de luz me preocupa profundamente. La rampa bajó con un siseo que sonaba demasiado parecido a como si el planeta se estuviera riendo de ellos. Habían aterrizado en lo que los datos de la encuesta llamaban un parque, que aparentemente era un área designada donde los lugareños se exponían voluntariamente a los elementos para recrearse. Recreación. Estos seres habían sobrevivido lo suficiente para desarrollar el concepto de tiempo libre en un mundo de muerte de clase 9. Trax dio su primer paso cauteloso sobre el suelo de la Tierra e inmediatamente el sistema de evaluación de amenazas de su traje comenzó a emitir pitidos. Se detectaron contaminantes, materia orgánica, vida microbiana, recuento de polen elevado y radiación de la estrella local presente. ¿Cómo viven así? Él susurró. Fue entonces cuando lo vio. El humano. Estaba caminando sobre la hierba, lo cual ya era una locura porque la hierba en sí misma era un organismo vivo que los humanos aparentemente permitieron que creciera en todas partes. Y llevaba una cubierta protectora mínima, solo una tela fina en su torso y una tela aún más fina que ni siquiera cubría completamente sus apéndices inferiores. Sus piernas estaban allí expuestas a los elementos. Pip Trax dijo lentamente. Por favor, dime que esa criatura lleva algún tipo de campo de fuerza invisible que nuestros sensores no pueden detectar. Negativo, señor. Eso parece ser un humano adulto estándar con lo que las bases de datos locales llaman pantalones cortos y camiseta. Ah, y tiene un depredador terrestre domesticado atado con una correa. El depredador parece amigable. Está moviendo su cola, que se sostiene. Comprobando la base de datos. Bueno, eso significa que está feliz y no está dispuesto a atacar. Probablemente el humano se estaba acercando. Y Trax ahora podía ver que sostenía un vaso desechable que contenía algo que producía vapor en el aire frío. Estaba consumiendo voluntariamente un líquido caliente mientras la temperatura ambiente estaba apenas por encima del punto de congelación según los estándares galácticos. El humano los notó, se detuvo y sonrió. Sonrió, mostrando los dientes, lo que aparentemente significaba amistad en esta especie y no una muestra de amenaza. Nada en este planeta tenía sentido. Buenos días, gritó el humano, con su voz de alguna manera clara y alegre a pesar de no estar filtrada por ningún equipo de protección. ¿Están filmando algo? ¿Qué equipo de cosplay tan bueno? El traductor de Trax tuvo dificultades con el término cosplay, pero finalmente se decidió por actuación de vestuario. Los humanos pensaron que estaban fingiendo. No tenía idea de que estaban tomando todas las precauciones posibles para evitar morir en su horrible planeta. Estamos realizando análisis atmosféricos. Trax logró decir a través del altavoz externo de su traje,
lo que hizo que su voz sonara pequeña y robótica. Por favor, mantenga la distancia segura. Este entorno es extremadamente peligroso. El humano se rió, realmente se rió. Se agachó para acariciar a su compañero depredador, que le lamió la mano expuesta con lo que debía ser saliva cubierta de bacterias. Y el humano ni siquiera se inmutó. Peligroso, amigo. Hace como 45 grados afuera. Este es un clima primaveral perfecto. Justo se lo estaba contando a Buster aquí. Parece que finalmente logramos superar el invierno. El humano tomó un sorbo de su taza humeante. ¿Quieres café? Conseguí extra en la gasolinera. Usted obtuvo su bebida de una estación que dispensa combustible inflamable. Pip chilló. ¿Qué? No, así es como los llamamos. También venden snacks y cosas así. El humano ahora caminaba más cerca. Su depredador trotando a su lado. La lengua afuera en lo que la base de datos le aseguró a Trax que era satisfacción y no agotamiento por calor. Mi nombre es Jake Murphy. Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? Los acentos me confunden. Por favor, deja de acercarte, dijo Trax, mientras las alarmas de su traje gritaban sobre la proximidad a una forma de vida desconocida. No estás usando la protección adecuada. Los niveles de oxígeno por sí solos podrían causar daño celular y la radiación estelar sin filtrar. ¿Y ahora qué? Está un poco nublado, claro, pero el índice ultravioleta es solo 3 hoy. Ni siquiera me molesté en usar protector solar. Protector solar, lo que implicaba que a veces la radiación era tan mala que necesitaban capas químicas protectoras, y tenían una escala numerada para ello porque ocurría con la suficiente regularidad como para requerir medición. Jake Murphy se detuvo a unos 2 m de distancia, lo que todavía era demasiado cerca para la comodidad de Trax, e inclinó la cabeza de esa curiosa manera en que lo hacían los humanos. ¿Están bien ahí dentro, chicos? No te estás sobrecalentando, ¿verdad? Esos trajes parecen bastante pesados. Estamos manteniendo la temperatura interna óptima, dijo Trax con rigidez. A diferencia del entorno externo, que fluctúa enormemente y sin previo aviso. Sí, eso es Minnesota. La semana pasada nevó. Hoy toca llevar pantalones cortos. Mañana, quién sabe, podríamos llegar a 60 si tenemos suerte. Jake sonrió de nuevo. Esa aterradora expresión de dientes que significaba felicidad. Bienvenidos a la primavera en el Medio Oeste. Si no te gusta el clima, solo esperas 5 minutos. Lo dijo como si fuera encantador, como si tener un clima homicida fuera un rasgo de personalidad peculiar en lugar de una razón para evacuar todo el planeta. Pip había sacado un escáner y estaba tomando lecturas, lo que hizo que Jake se inclinara con interés. Eso es genial, tecnología. ¿Estás haciendo una película o es como algo de YouTube? A mi hija le encantaría esto. A ella le gusta todo ese tema espacial. ¿A tu hijo le interesa la exploración espacial? Pip preguntó. ¿Desea escapar de este planeta? ¿Escapar? No, ella quiere ser astronauta. Quiere ir a Marte algún día. Jake dijo esto casualmente, como si su engendro no estuviera ya viviendo en un mundo muerto y quisiera visitar uno aún peor por diversión. Trax sintió que algo en su cerebro se rompía un poco. Estos humanos no solo sobrevivieron en su planeta. Querían abandonarlo para ir a sufrir a otro lugar voluntariamente. ¿Sabes qué? Jake dijo, mientras revisaba algo en un pequeño dispositivo que sacó de su bolsillo. Tengo 20 minutos antes de poder llevar a Buster a casa. ¿Quieren que les muestre los alrededores? Toma algo de desayuno. Hay un restaurante estupendo al final de la calle. Prepara panqueques deliciosos. Panqueques asesinos. Por supuesto, la comida también era homicida. Eso no será necesario, dijo Trax semanalmente. Simplemente estamos realizando observaciones preliminares. Como quieras. Bueno, supongo que fue un juego de palabras. Jake se rió de su propio chiste, tomó otro sorbo de su bebida definitivamente demasiado caliente y les hizo un pequeño gesto con la mano. ¿Necesitas algo? Normalmente estoy en el parque casi todas las mañanas. Ah, y un aviso. Se supone que lloverá más tarde. Quizás quieras terminar tu sesión antes de esa fecha. Se alejó, con su depredador domesticado trotando felizmente a su lado. Ambos completamente desprotegidos ante la atmósfera hostil, los peligrosos niveles de oxígeno,
la radiación ultravioleta y la amenaza de agua congelada que cae del cielo. Trax lo vio irse y se dio cuenta, con creciente horror, de que eso ni siquiera era inusual en ese planeta. Esta era solo una mañana normal para un humano normal haciendo cosas normales en el planeta más agresivamente peligroso en el que jamás había puesto un pie. La voz del comandante Pip era pequeña. Pienso que quizás necesitemos presentar una enmienda al informe. ¿Qué tipo de enmienda? El tipo que advierte a todo el Consejo Galáctico que la Tierra no es peligrosa debido al medio ambiente. Es peligroso porque las cosas que viven aquí piensan que esto es normal. Trax tomó una decisión ejecutiva de la que probablemente se arrepentiría durante la audiencia de investigación. Necesitaban más datos y el humano Jake Murphy parecía inquietantemente dispuesto a comunicarse. Además, ya estaba caminando de regreso hacia ellos, aparentemente habiendo olvidado algo. Oye, una pregunta rápida, gritó Jake. ¿Necesitan ayuda para configurarlo? El año pasado adquirí algo de experiencia con equipos de cámara para la boda de mi amigo. Desastre total. El fotógrafo no apareció. Todo el asunto. De todos modos, sé cómo manejar un trípode si necesitas ayuda extra. Necesitamos información, dijo Trax, decidiendo abandonar la pretensión. El análisis de su traje sugirió que el humano no iba a arder espontáneamente en los próximos minutos, a pesar de que toda la lógica sugería lo contrario. Eres nativo de este planeta, ¿correcto? Nacido y criado. Bueno, técnicamente nací en Wisconsin, pero he estado en Minnesota desde la universidad. ¿Por qué estás haciendo algún tipo de documental? En cierto modo, necesitamos entender cómo vuestra especie sobrevive en este entorno. Tras reactivó su módulo de grabación. Un comando conocedor querría cada detalle de esta conversación. Comencemos con la exposición ambiental básica. Actualmente estás experimentando lo que llamas primavera. Sí. Principios de abril. Es agradable, ¿verdad? Por fin pensado a partir del invierno. Pip hizo un ruido estrangulado. Pensado. Estabas congelado. Quiero decir, no literalmente. Bueno, está bien. En enero sufrí una leve congelación mientras pescaba en el hielo, pero fue culpa mía. Olvidé mis buenos guantes. Jake dijo esto. La forma en que alguien podría mencionar que olvidó su paraguas. Pero sí, el invierno aquí llega a unos menos 20 grados, a veces más frío con sensación térmica. Básicamente, simplemente te quedas dentro y esperas. Menos 20 grados centígrados, repitió Trax mientras su traje mostraba amablemente esa temperatura en rojo con múltiples símbolos de advertencia. ¿Y consideras que estas son condiciones de vida aceptables? Quiero decir, no es genial, pero te acostumbras. Mi amigo Daves se mudó a Texas. Dice que ya no puede soportar los verdaderos inviernos. Ablandate, ya sabes. Así, los humanos permanecieron voluntariamente en las zonas climáticas más hostiles para demostrar su dominio psicológico sobre otros humanos. Trax agregó esto a su creciente lista de preocupaciones sobre esta especie. ¿Y las temperaturas del verano?, preguntó Pip, mientras el escáner trabajaba horas extras. Oh, esos pueden llegar a los 90, tal vez más. La humedad es brutal. En agosto pasado, mientras caminaba hacia mi auto, sudaba a través de mi camisa, sonrió Jake. Por eso vamos a nadar. Los lagos son geniales en verano. Llevé a los niños al lago superior el año pasado. El agua seguía bastante fría, pero valió la pena. A ti, Trax, te costó asimilarlo. Te sumergiste voluntariamente en las grandes masas de solución de sodio sin filtrar que cubren el 70% de la superficie de tu planeta. ¿Solución de sodio? ¿Te refieres al océano? El superior es un lago. Es agua dulce. Pero sí, fuimos al océano de vacaciones. Fuimos a Florida hace un par de años. El agua salada es diferente. Flotas mejor. Pero te picó una medusa. Eso fue horrible. Te atacaron depredadores acuáticos y tu respuesta fue decir que fue horrible. La voz de Trax había subido a un tono que habría sido vergonzoso si no estuviera ya en plena crisis profesional. Jake se encogió de hombros. Una acción que transmitía tanta indiferencia ante el peligro mortal que Trax sintió que su corazón se aceleraba. O sea, dolió, pero no fue para tanto. Solo orinó. Lo olvidé y seguí adelante. Lo siento. ¿Qué hiciste para curar una herida venenosa?
El rabo de vieja no funciona. Debería haber usado vinagre. En fin, estuvo bien después de un par de días. A los niños les pareció divertidísimo. Pip tomaba notas frenéticamente. El sistema de grabación de su traje probablemente se estaba sobrecalentando de tanto intentar documentar toda esta locura. Tus hijos te vieron lesionarte y les pareció divertido. Son adolescentes. Creen que todo lo que hago es vergonzoso o gracioso. Normalmente ambas cosas. Jake miró su reloj, y Trax ahora se dio cuenta de que solo estaba atado a su muñeca sin funda protectora. Oh, hola, ¿quieren ver algo genial? El partido de fútbol de mi hija es esta tarde. Es bastante buena. Entró al equipo universitario en segundo año. ¿Fútbol?, preguntaba Trax cada semana. Sí, ¿sabes fútbol americano? 2 equipos. Pateas una pelota e intentas marcar goles. Se supone que lloverá más tarde, pero probablemente jugarán a menos que haya relámpagos. Sin embargo, la liga es bastante estricta con los rayos. Lo llamarán si hay truenos. Déjame entenderlo bien, dijo Trax lentamente. Tus hijos participan en actividades físicas competitivas durante las precipitaciones, y el único fenómeno meteorológico lo suficientemente peligroso como para detenerlas es la descarga eléctrica de las nubes. Bueno, sí, los rayos no son broma. A un chico del pueblo de al lado le cayó un rayo hace unos años. Pero sobrevivió. Solo le dañó la audición un tiempo. Sobrevivió. Un rayo directo. Solo afectó temporalmente la función auditiva. Preguntó el señor Murphy Trax, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué considerarías un clima realmente peligroso? Jake pensó en esto, lo cual fue peor que si hubiera respondido de inmediato. O sea, los tornados son bastante serios. A veces los tenemos en primavera. Tuve uno a unos 24 kilómetros de aquí el pasado mayo. Destruyó un granero y unos cables eléctricos. Tornados, susurró Pip. Las columnas de viento giratorias que alcanzan velocidades suficientes para destruir estructuras. Sí, esos. Tienes que estar atento a las sirenas y dirigirte al sótano si viene uno. Mi vecino tiene todo un equipo ahí abajo. Tengo bocadillos. Y todo. Es divertido para los niños. ¿Cómo acampar? ¿Cómo acampar? Refugiarse de un evento meteorológico catastrófico era un entretenimiento para los jóvenes. ¿Y esto sucede con regularidad?, preguntó Trax. Quizás unas cuantas veces al año. Algunos años peores que otros. Aprendes a leer el cielo. Sabes cuando se pone verde y extraño. Ahí es cuando empiezas a prestar atención. El cielo cambia de color como señal de advertencia, notó Pip. Y simplemente te has adaptado a reconocerlo prácticamente. Ah, y el granizo. Eso te destrozará el coche si no tienes cuidado. Tuve unas abolladuras enormes el pasado junio con trozos del tamaño de una pelota de golf. Jake dijo esto como si estuviera hablando de daños menores a la propiedad y no de proyectiles de hielo cayendo de la atmósfera a velocidad terminal. Trax abrió su tableta de datos y comenzó a desplazarse por los fenómenos meteorológicos de la Tierra. Huracanes, ventiscas, tormentas de polvo, inundaciones, terremotos, incendios forestales. Cada uno capaz de arrasar ciudades, y los humanos simplemente tenían sistemas y procedimientos de alerta para todos ellos. ¿Cómo?, preguntó Trax, genuinamente curioso ahora más allá de horror. ¿Cómo es que tu especie no se ha extinguido? Jake volvió a reír. Ese mismo sonido relajado y alegre que sugería que la pregunta le parecía absurda. Bueno, somos bastante duros, supongo. Además, tenemos buena tecnología. Satélites meteorológicos, sistemas de alerta temprana, códigos de construcción. No es que estemos improvisando. Se necesitaron avances tecnológicos simplemente para hacer posible la supervivencia básica. Pip dijo, bueno, cuando lo dices así, suena dramático. Simplemente aprendimos a adaptarnos, ya sabes, a construir de forma más inteligente y a planificar mejor. Mi abuelo solía contar historias sobre agricultura antes de que radar dijera, solo había que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. La expresión de Jake se volvió pensativa. Sobrevivió a la época de las grandes tormentas de polvo, a la Segunda Guerra Mundial y vio a un hombre caminar sobre la luna.
Los humanos somos bastante buenos para sobrevivir a las cosas y luego descubrir cómo hacerlo mejor la próxima vez. Trax miró a este humano, de pie con su ropa inadecuada junto a su depredador domesticado, discutiendo casualmente la adaptación a nivel de especie a un planeta que intenta activamente matar a sus habitantes, y se dio cuenta de algo aterrador. Los humanos no sobrevivieron a la Tierra a pesar del peligro. Sobrevivieron gracias a ello. El planeta había pasado millones de años arrojándoles todo lo que tenía, y ellos simplemente se habían vuelto tercos al respecto. Señor Murphy, dijo Trax con cuidado. Gracias por su tiempo. Me ha informado muy bien. No hay problema. ¿Necesita algo más? Estoy disponible. Ah, y en serio, abrígate antes de que llueva. El equipo fotográfico y el agua no se llevan bien. Jake hizo un gesto con la mano y se marchó nuevamente. Buster trotaba junto a él, ambos completamente despreocupados por la atmósfera hostil, las temperaturas variables o la amenaza de proyectiles congelados del cielo. Pip se volvió hacia Trax. Señor, no creo que esta especie haya evolucionado en este planeta. Creo que lo conquistaron. Trax vio a Jake Murphy desaparecer en una esquina, probablemente para hacer algo más casualmente suicida, y no pudo discutir con esa evaluación. Contra todos sus instintos que le gritaban que regresara a la nave y presentara un informe de peligro desde la órbita. Trax tomó otra decisión terrible. Necesitaban observar a los humanos en su hábitat natural, lo que aparentemente significaba ir a ese restaurante que Jake había mencionado para fines científicos. Y porque Pip no paraba de hablar de que esta era la oportunidad de su vida. Comandante, ¿cuándo tendremos otra oportunidad de estudiar una especie de un mundo muerto en su entorno real? Los datos serán invaluables, revolucionarios, incluso serán famosos. Moriremos, murmuró Trax. Pero ya estaba consultando los datos cartográficos locales. El restaurante estaba a 7 kilómetros. Podrían ir caminando, observar e irse antes de que la lluvia profetizada llegara para matarlos. El paseo en sí fue educativo en el peor sentido posible. Había humanos por todas partes, simplemente existiendo al aire libre como si no fuera una mezcla corrosiva de oxígeno. Una mujer humana pasó corriendo junto a ellos, respirando con dificultad, aumentando intencionadamente su consumo de oxígeno durante el esfuerzo físico. Llevaba incluso menos ropa protectora que Jake, y lo que llevaba puesto parecía diseñado para absorber la humedad de su piel más rápido. Está intentando activamente aumentar la exposición a los elementos. Pip observó, los escáneres se están volviendo locos. Su frecuencia cardíaca está elevada. Tiene fiebre y parece contenta. Pasaron junto a una vivienda donde un humano rociaba agua sobre un vehículo, desperdiciando agua potable en la limpieza. Otro humano cortaba el césped con una máquina ruidosa, liberando materia vegetal al aire y sin siquiera usar mascarilla. Un pequeño joven dibujaba en el suelo con palitos de colores, completamente sin supervisión. Para cuando llegaron al restaurante de Rosie, Trax había documentado 47 casos distintos de humanos que ignoraban despreocupadamente los protocolos básicos de seguridad, y esos eran solo los que su traje había marcado como notables. El restaurante era peor. Estaba lleno de humanos sentados comiendo, hablando, existiendo sin ningún equipo de protección. La atmósfera dentro era la misma que fuera. Sin filtración, sin nada. A través de la ventana, Trax pudo ver a alguien consumiendo lo que parecía ser una pila de carbohidratos combustibles empapados en una especie de líquido ámbar. Esos son los panqueques asesinos, dijo Pip, consultando su base de datos. La sustancia ámbar es savia de árbol procesada. Comen excrementos de árbol procesados. Al parecer, se considera un manjar. Oh, comandante, mire. Jake Murphy está ahí. De hecho, Jake estaba sentado en una mesa, todavía en pantalones cortos, comiendo algo que parecía ser una combinación de grano procesado, embriones de ave coagulados y tiras de carne animal curada. Los vio por la ventana y los hizo pasar con un entusiasmo inquietante. Trax miró a Pip. Pip miró a Trax. Ambos miraron los monitores de integridad de sus trajes, que les aseguraron que tenían otras 6 horas de soporte vital. Por la ciencia, dijo Trax con gravedad, y entraron al restaurante. El ruido los golpeó primero. Humanos hablando, riendo, el tintineo de cubiertos primitivos en platos de cerámica. Alguien tenía a un joven en una trona que aplastaba la comida con las manos,
esparciendo nutrientes por todas partes. Y los adultos en la mesa actuaban como si esto fuera un comportamiento aceptable. Oye, lo lograste, gritó Jake, señalando los asientos vacíos frente a él. No estaba seguro de que me aceptaras. El café está bueno aquí. El pastel es mejor. Rousey lo hace todo desde cero. Ellos se sentaron con cuidado en la cabina, sus trajes haciendo desafortunados chirridos contra el vinilo. Varios humanos los miraron con leve curiosidad, pero luego volvieron a sus comidas. Al parecer, 2 extraterrestres con equipo completo de protección contra materiales peligrosos eran menos interesantes que el desayuno. Una humana se acercó con una olla de líquido humeante y una sonrisa. ¿Qué les pongo, chicos? ¿Café? Está bueno, Rousey, dijo Jake, haciendo algún tipo de proyecto de arte inmersivo. Algo de actuación de método. Bueno, la oferta sigue en pie si quieres un poco. Rousey pasó a rellenar la taza de otro humano. El líquido caliente chapoteaba peligrosamente cerca de su mano desprotegida. ¿Y qué te parece?, preguntó Jake, señalando a su alrededor. Un restaurante de pueblo bastante común. Llevan aquí desde los años 50. Mi padre solía traerme después de los partidos de las ligas infantiles. La atención de Trax estaba fija en el plato de Jake. ¿Qué estás comiendo? Oh, esto, tocino, huevos, papas hash brown, tostadas. Desayuno básico. ¿Quieres probar un poco? Jake empujó su plato ligeramente hacia adelante. Esos son proteínas animales coaguladas calentadas a temperaturas extremas, dijo Pip. El escáner está trabajando horas extras. Bueno, sí. No se puede comer tocino crudo. Te enfermarás. Hay que cocinarlo bien. Jake dio un mordisco, masticando con satisfacción. Los productos de cerdo deben alcanzar una temperatura interna de 74 grados centígrados para ser seguros. ¿Seguros? La voz de Trax se quebró. Estás consumiendo carne. Eso es peligroso si no se trata térmicamente correctamente, y tu especie simplemente lo acepta. O sea, descubrimos la cocina hace como 500.000 de años. No es exactamente algo de vanguardia. Jake dio un sorbo a su café, que desprendía un vapor que sugería temperaturas cercanas a la ebullición. Además, cocinar hace que las cosas sepan mejor. ¿Alguna vez has comido un buen filete? Cambia por completo las reglas del juego. Un joven humano en la mesa de al lado volcó un vaso de líquido. La sustancia roja se derramó por la mesa y el traje de Trax inmediatamente la marcó como un riesgo biológico antes de que su traductor se enterara. Ponche de frutas. Era solo ponche de frutas. El humano adulto le entregó tranquilamente al joven un papel absorbente y lo ayudó. Limpialo, completamente indiferente a la contaminación. Señor Murphy, empezó Trax, pero Jake lo interrumpió. Llámame Jake. El señor Murphy me hace parecer viejo. Jake, la sustancia que estás bebiendo, tu base de datos la llama café. Contiene un compuesto estimulante llamado cafeína. Sí. La necesitamos para funcionar por la mañana. La mayoría de los adultos la necesitan. Se supone que los niños no deben tomarla, pero yo definitivamente la consumía a escondidas cuando era adolescente. Jake sonrió. Mi hija ya está intentando negociar que le den su propia cafetera en su habitación. Buen intento, chico. Consumes voluntariamente una sustancia psicoactiva cada mañana y la has integrado en tus prácticas culturales, comentó Pip con voz débil. Psicoactiva. O sea, te despierta. Claro, te ayuda a concentrarte. A algunas personas les da dolor de cabeza si no la toman. Jake los miró con curiosidad. ¿Ustedes no tienen nada parecido de dónde vienen? Antes de que Trax pudiera explicar que no, la mayoría de las especies no requerían estimulación química solo para alcanzar la conciencia básica. Otro humano se acercó a su puesto. Mayor hombre, piel curtida que sugiere una exposición prolongada a los rayos UV. Llevaba una tela con el nombre de Ed's Hardware impreso. Jake, ¿ves el pronóstico? Se supone que hará buen tiempo esta noche. Puede que por fin llueva lo que necesitamos. Sí, ya era hora. El césped está crujiente. Jake se giró hacia ellos. Soy Ed. Es el dueño de la ferretería de la calle. Ed, estos tipos están grabando algún tipo de documental. ¿En serio? Bueno,
no dejes que te interrumpa. Jake, ¿sigues viniendo por esos tornillos para terraza? Sí, me paso después de comer. ¿Necesitas arreglar esa barandilla antes de la fiesta de graduación de Emma el mes que viene? Eda sintió y siguió adelante. Y Trax intentó procesar el intercambio casual. Humanos planeando proyectos de construcción, programando reuniones sociales, viviendo vidas que se extendían hacia el futuro a pesar de existir en un planeta que podría matarlos en cualquier momento. La puerta sonó y entró un joven humano, de unos 10 años terrestres, con daños visibles en la capa dérmica de su rodilla. La sangre se filtraba a través de un adhesivo aplicado apresuradamente. Vendaje, y el joven cojeaba levemente. Tommy, ¿qué pasó?, preguntó Rousi desde detrás del mostrador. Me caí de la bici. No pasa nada. Tommy se subió a un taburete y pidió algo llamado batido de chocolate. Completamente indiferente a su epidermis dañada, Pip emitió un sonido como el de un motor averiado. Comandante, ese joven ha expuesto tejido interno y parece completamente despreocupado. Es solo un raspón en la rodilla, dijo Jake, mirándolo. Los niños se las hacen todo el tiempo. Los accidentes ocurren cuando uno aprende trucos. Probablemente le quedará una cicatriz genial. Una cicatriz, repitió Trax. Una marca permanente de daño tisular, y esto se considera genial. Bueno, sí. Demuestra que intentaste algo aventurero. Tengo una en el codo de cuando arrasé con el skateboarding en 8º grado. Mi amigo Rick tiene una en la ceja por chocar contra una puerta de cristal. Jake se rió. Estábamos borrachos. En ese momento, le pareció divertidísimo. Deterioraste voluntariamente tus funciones cognitivas con toxinas fermentadas y descubriste que te provocaba lesiones. Accidentes divertidos. Pip dijo que cada semana. Universitario, en diferentes momentos. El teléfono de Jake vibró y lo revisó, frunciendo el ceño ligeramente. Ah, lo siento, chicos. Tengo que irme. Olvidé que prometí ayudar a mi vecino a mover su sofá. ¿Necesitan algo más o están bien? Estamos bien, logró decir Trax. Gracias por la experiencia educativa. Cuando quieran. Ah, hola. Antes de que se me olvide, Jake sacó su teléfono y tecleó algo. ¿Cuál es tu número? Te escribiré si surge algo interesante. Podría ser divertido para tu documental. No tenemos comunicación local, dijo Trax rápidamente, tratando desesperadamente de evitar el contacto prolongado con esta especie loca. Bueno, estoy en el parque casi todas las mañanas por si quieres ponerte al día. Jake dejó unos billetes en la mesa para su comida, lo saludó alegremente y se adentró en la peligrosa atmósfera sin pensarlo 2 veces. Trax y Pip se quedaron en silencio un momento, rodeados de humanos comiendo carne cocida, bebiendo toxinas con cafeína y tratando las lesiones como pequeñas molestias. Señor. Pip dijo finalmente, creo que necesitamos reevaluar todo nuestro sistema de clasificación. Estos seres no sobreviven en su mundo. Ni siquiera están luchando contra ello. Simplemente viven. Trax observaba por la ventana cómo Jake ayudaba a alguien a cargar muebles en un vehículo, riéndose de algo. Probablemente otra historia sobre peligro voluntario, deterioro químico o experiencias cercanas a la muerte relacionadas con el clima. Eso, dijo Trax en voz baja, podría ser lo más aterrador de ellos. Regresaron a la nave sin incidentes, sin contar que Pip casi sufrió un ataque de pánico cuando un felino domesticado se les acercó y les exigió afecto físico frotándose contra sus trajes. El gato se alejó, completamente indiferente a su presencia, que de alguna manera se sintió más insultante que amenazante. Trax se desplomó en su silla de mando y abrió su bloc de datos, decidido a compilar un informe completo. Observaciones culturales, adaptaciones ambientales, factores de resiliencia biológica. Llevaba 3 párrafos cuando Pip emitió un ruido que sonó como si alguien estuviera estrangulando un instrumento musical. Comandante, necesita ver esto. Estaba comparando zonas habitadas por humanos y encontré algo. Pip, ya he visto suficiente por un día. De hecho, ya he visto suficiente por una vida. Señor, hay toda una masa continental. Eso es peor que Minnesota. Eso llamó la atención de Trax. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Se llama Australia. La voz de Pip tenía la cualidad de alguien que ha mirado al abismo y lo ha encontrado al mirar atrás. Comandante,
Ni siquiera sé por dónde empezar. Solo la fauna. Solo la fauna. Trax abrió el archivo y se arrepintió al instante. 21 de las 25 serpientes más venenosas del mundo viven allí, leyó en voz alta, subiendo la voz con cada palabra. La medusa caja tiene suficiente toxina para matar a 60 humanos. La araña de tela en embudo de Sydney se describe, y cito textualmente, como agresivamente defensiva y capaz de matar a un humano en 15 minutos. Y esto se pone peor, señor. ¿Cómo podría empeorar? Hay un pájaro llamado casaguari que puede destripar humanos con sus garras. El ornitorrinco, que parece ridículo, tiene espuelas venenosas. Hay pulpos del tamaño de una mano humana que pueden matar con neurotoxina. Y estos son solo los documentados. Y los cocodrilos de agua salada pueden crecer hasta 7 metros de largo y se los describe como depredadores máximos. Trax se desplazó por las imágenes. Todo en Australia parecía diseñado por un comité cuya única directiva era hacerlo mortal. Incluso las plantas eran peligrosas. Algo llamado árbol cojo podía causar un dolor tan severo que había casos documentados de humanos que optaban por terminar con sus propias vidas en lugar de soportarlo. ¿Y los humanos viven allí voluntariamente? Trax preguntó, aunque ya sabía la respuesta. 26 millones de ellos, señor. Tienen grandes ciudades, atractivos turísticos. La gente va de vacaciones allí intencionadamente. Hay algo llamado cocodrilo Dundee que retrata el lugar como encantador. Trax sacó mapas de densidad de población con creciente horror. Los humanos no solo sobrevivían en Australia. Estaban prosperando. Habían construido una civilización entera en una masa de tierra que era esencialmente un zoológico armado. Mira esto, dijo Pip mientras sacaba un archivo de video. Esto se llama deportes extremos. El video mostró a un humano saltando de un avión en perfecto funcionamiento, cayendo hacia el suelo a velocidad terminal y desplegando un paracaídas de tela solo en el último momento posible. Otros videos mostraban a personas arrojándose desde puentes con cuerdas elásticas, surfeando en olas que podían aplastarlos contra las rocas y algo llamado escalada en solitario libre, donde escalaban paredes rocosas verticales sin ningún equipo de seguridad. Hacen esto por diversión, susurró Pip. Para la recreación, para la adrenalina, la respuesta de adrenalina. Sus cuerpos liberan compuestos químicos durante el peligro que les resultan placenteros. Señor, son literalmente adictos a casi morir. Trax sintió que algo fundamental se rompía en su comprensión del universo. No fue suficiente que los humanos sobrevivieran al peligro. Ellos lo buscaron. Inventaron nuevas formas de casi suicidarse y lo llamaron entretenimiento. Su panel de datos vibró con un mensaje entrante. De alguna manera, aunque parezca imposible, Jake Murphy había encontrado una manera de contactarlos. El mensaje contenía un archivo de imagen. Trax lo abrió y se quedó mirando. Era Jake parado sobre lo que parecía agua congelada, sentado en un pequeño refugio, sosteniendo una caña de pescar a través de un agujero en el hielo. Él estaba sonriendo. La temperatura en la imagen marcaba menos 15 grados centígrados. El mensaje decía, pescando en el hielo esta mañana. Capturé una hermosa lucioperca. Deberían venir el próximo invierno. Es una pasada. Una explosión. Sentarse en agua congelada a temperaturas bajo cero, con la esperanza de capturar formas de vida acuática, fue una maravilla. Señor, dijo Pip con cuidado. He estado analizando las actividades recreativas humanas y encontré algo interesante. Tienen un dicho. Dicen que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Eso es una locura. Eso es una locura desde el punto de vista médico, biológico y lógico. Y, sin embargo, basan toda su filosofía cultural en ello. Buscan activamente desafíos. Escalan montañas no porque lo necesiten, sino porque las montañas existen. Hay un ser humano que nadó por el Canal de la Mancha, que está lleno de fuertes corrientes y agua muy fría, solo para demostrar que se podía hacer. Otro ser humano corrió más de 160 kilómetros por el Valle de la Muerte, uno de los lugares más calurosos de la Tierra, porque así lo quiso. Trax extrajo más datos, sin poder detenerse. Ahora, los humanos habían desarrollado algo llamado triatlón Ironman, que consistía en nadar 3,8 kilómetros, andar en bicicleta 180 kilómetros y luego correr una maratón completa.
Lo hicieron voluntariamente para ganar medallas y tener el derecho de alardear. Han estado en la cima de su montaña más alta, continuó Pip, leyendo desde su propio panel de datos. Monte Everest. Más de 4.000 humanos lo han alcanzado. Casi 300 personas han muerto en el intento, y aún así siguen adelante. Lo llaman conquistar la montaña. La montaña tiene 8.848 metros de altura, dijo Trax semanalmente. Los niveles de oxígeno a esa altitud causarían hipoxia en la mayoría de las especies. La temperatura media es de 36 grados. ¿Por qué harían esto? Porque está ahí, señor. Esa es la cita real de uno de los primeros humanos en intentarlo. Porque está ahí. Las alarmas del traje de Trax comenzaron a sonar, advirtiéndole que sus niveles de estrés estaban alcanzando umbrales peligrosos. Él los ignoró. Sacó más archivos. Los humanos habían sobrevivido en el Ártico, en los desiertos, en las selvas. Habían cruzado océanos y barcos de madera. Habían mapeado cada rincón de su planeta letal y luego miraron las estrellas y decidieron que eso no era suficiente. Señor, hay más. Las misiones Apolo. ¿El qué? Construyeron cohetes químicos para escapar de la gravedad de su planeta. Bueno, esto fue antes de que tuvieran sistemas informáticos confiables. El sistema de guía del Apolo 11 tenía menos capacidad de procesamiento que el dispositivo que Jake Murphy llevaba en su bolsillo, y lo utilizaron para aterrizar humanos en la Luna y traerlos de regreso con vida. Trax buscó las especificaciones. El combustible del cohete era increíblemente volátil. Los márgenes de error eran microscópicos. La exposición a la radiación en el espacio. Los extremos de temperatura. El vacío completo. Cualquiera de 1000 cosas podría haberlos matado. Y lo habían hecho de todos modos. Se habían atado a explosiones controladas y se habían disparado al vacío porque querían ver qué había allí arriba. ¿Cuántos murieron? Trax preguntó. En el programa Apolo, 3 en una prueba de fuego en tierra. Pero ellos siguieron adelante. Solucionaron los problemas y continuaron. Señor, los humanos han estado lanzándose al espacio durante más de 60 años. Han construido una estación espacial permanente en órbita. Están planeando misiones a Marte. Saben que es peligroso y van de todos modos. Trax se sentó en silencio, procesando esto. Los humanos no eran solo supervivientes. Ni siquiera estaban prosperando. Estaban superando activa y entusiastamente todos los límites que podían encontrar. Si no había un desafío disponible, inventaban uno. Necesitamos informar al Consejo, dijo Trax finalmente. Esta especie no se parece a nada que aparezca en la base de datos. No son agresivos. Son ambiciosos. No se conquista por la fuerza. Conquistan mediante la mera negativa a aceptar las limitaciones. ¿Qué clasificación debemos asignarles? Pip preguntó. Trax pensó en Jake Murphy en sus pantalones cortos. Sobrehumanos comiendo toxinas con cafeína mientras están sentados en un mundo muerto. Sobre gente que salta de aviones por diversión y escala montañas porque estaban allí. Acérquense con extrema precaución, dijo Trax lentamente. No porque sean hostiles, sino porque probablemente intentarán hacerse amigos nuestros y luego nos matarán accidentalmente intentando hacernos pasar un buen rato. Su tableta de datos vibró de nuevo. Otro mensaje de Jake. Ah, olvidé mencionar que hay una lluvia de meteoritos esta noche, si quieren verla. Debería ser un buen espectáculo si las nubes se despejan. Nos vemos en el parque sobre las 9. Una lluvia de meteoritos. Trozos de basura espacial quemándose en la atmósfera. Y Jake quería verla por diversión. Dijo Pip Trax con cansancio. Recuérdenme recomendar que la Tierra se clasifique como zona de contacto restringido debido a los peligros ambientales. No, porque tengo mucho miedo de lo que los humanos podrían enseñarle al resto de la galaxia si los dejamos. 3 horas después, Trax estaba sentado frente a su consola de grabación, mirando la luz parpadeante que indicaba que estaba a punto de presentar el informe más decisivo, y posiblemente el que más le quitaría la vida. Detrás de él, Pip organizaba sus muestras, que consistían principalmente en imágenes de vigilancia y lecturas atmosféricas, porque ninguna de las dos. Algunos de ellos habían tenido la valentía de tocar algo en la Tierra. Informe oficial de reconocimiento. Designación del planeta.
Tierra. Sistema Saúl. Tercer planeta. Trax comenzó, con voz firme a pesar de sus gritos internos. Oficial supervisor, comandante Trax. Oficial asistente Pip. Flota de Inspección Galáctica, Sector 7. Hizo una pausa, intentando encontrar la manera de expresarlo sin que lo marcaran inmediatamente para una evaluación psicológica. Confirmada la clasificación inicial de mundo mortal de clase 9. El planeta exhibe una volatilidad ambiental extrema, una composición atmosférica peligrosa y patrones climáticos que se considerarían apocalípticos en la mayoría de los mundos civilizados. Sin embargo, la designación planetaria requiere una enmienda inmediata. Otra pausa. Esta era la parte difícil. La Tierra está habitada por aproximadamente 8.000 millones de seres sensibles que se autodenominan humanos. Esta especie no solo ha sobrevivido a las hostiles condiciones planetarias, sino que ha prosperado hasta el punto de desarrollar tecnología avanzada, estructuras sociales complejas y lo que llaman civilización. La especie exhibe varios rasgos preocupantes que requieren la atención del Consejo. Trax revisó sus notas, que se habían vuelto cada vez más desquiciadas a medida que avanzaba el día. Primero, los humanos. Poseen una tolerancia al dolor anormalmente alta y tratan lesiones que incapacitarían a la mayoría de las especies como inconvenientes menores. Se observó a un joven con la capa dérmica comprometida que estaba más preocupado por adquirir un producto lácteo congelado que por buscar atención médica. En segundo lugar, los humanos han integrado sustancias peligrosas en sus rutinas diarias. Consumen compuestos con cafeína para lograr una función cognitiva normal, material biológico fermentado para la vinculación social y proteínas animales procesadas que requieren un tratamiento térmico extremo para evitar la toxicidad. ¿Lo encuentra normal? Pip levantó la vista de su trabajo. No olvidemos la adicción química a casi morir, ¿verdad? Sí. En tercer lugar, los humanos parecen haber desarrollado una dependencia psicológica al peligro. Participan en actividades recreativas diseñadas específicamente para desencadenar respuestas de supervivencia. Algunos ejemplos incluyen, entre otros, saltar de aviones, escalar superficies verticales sin equipo de seguridad y sumergirse voluntariamente en agua con formas de vida depredadoras. Describen estas actividades como divertidas. Trax frotó su hielo principal, sintiendo un dolor de cabeza que ninguna intervención médica podría curar. En cuarto lugar, y el más crítico, los humanos no reconocen su planeta como hostil. Cuando se les informa sobre los peligros ambientales, los sujetos. Jake Murphy describió las condiciones como un clima primaveral perfecto. La especie ha decidido colectivamente que su mundo de la muerte no es tan malo. Puso la imagen de Jake pescando en el hielo solo para recordarse a sí mismo que todo era real. Los humanos han colonizado todas las zonas ecológicas disponibles en su planeta, incluyendo regiones con frío extremo, calor extremo, zonas sísmicas activas y un continente entero que parece haber sido diseñado específicamente como un centro de pruebas de armas biológicas. Se refieren a este continente como Australia, y aproximadamente 26 millones de humanos viven allí voluntariamente. Comandante, Pip interrumpió suavemente. Quizás mencionar el programa espacial antes de lo de Australia. Prepararse para ello. Buen punto. Trax se aclaró la garganta. Además, los humanos han desarrollado la capacidad de navegar en el espacio utilizando propulsión química primitiva y un soporte computacional mínimo. Han logrado aterrizar con éxito miembros de su especie en su satélite planetario y los han devuelto con vida a pesar de las catastróficas tasas de fallos en las primeras pruebas. En lugar de desalentar nuevos intentos, las bajas parecen haber motivado un mayor esfuerzo. Trax se reclinó en su silla, mirando la pila de datos que habían recopilado. Páginas y páginas de humanos haciendo cosas desaconsejables y tratándolas como si fueran normales. Jake Murphy era solo un ejemplo de 8.000 millones de seres igualmente dementes. Todos viviendo en un planeta que debería haberlos matado hace millones de años. Clasificación recomendada. La Tierra será designada como zona de contacto restringido. Nivel de prioridad rojo. No por los peligros ambientales, sino por la naturaleza impredecible de sus habitantes. Los humanos no son hostiles, pero parecen carecer de una comprensión fundamental del peligro que la mayoría de las especies consideran instintiva. ¿Deberíamos mencionar el potencial de reclutamiento?, preguntó Pip. Trax pensó en Jake hablando casualmente sobre los procedimientos para tornados.
¿En humanos escalando montañas porque existían? ¿En una especie que observó el vacío del espacio y decidió visitarlo? Rotundamente no. Si el Consejo decide reclutar humanos para cualquier cosa, tendremos 8.000 millones de seres que creen que el sufrimiento forja el carácter, extendiéndose por la galaxia. Intentarán hacerse amigos de especies hostiles. Se ofrecerán como voluntarios para misiones suicidas y lo llamarán una aventura. Probablemente intentarán colonizar agujeros negros solo para ver si es posible. Sería malo, Pip. Convirtieron un mundo muerto en un destino vacacional. Imagina lo que harían. No se trata de territorio hostil real. Trax se estremeció. No, observamos desde la distancia. Quizás enviemos programas de intercambio cultural dentro de unos siglos, después de que descubramos cómo proteger el resto de la galaxia. Su consola emitió un pitido. Otro mensaje de Jaque Murphy. Trax lo abrió con la resignación de quien sabe que está a punto de presenciar algo desaconsejable. La imagen mostraba a Jaque en lo que parecía una pequeña estructura de madera rodeada de hielo, sosteniendo un pez de casi la mitad de su tamaño. El pie de foto decía, la mejor captura de la temporada. A Emma le encantará esto para la cena. ¿Quieren venir, chicos? Haciendo tacos de pescado. Tengo muchos tacos de pescado. Había atrapado a un gran depredador acuático a través de un agujero en agua congelada a temperaturas bajo cero y se ofrecía a compartirlo con 2 alienígenas que había conocido esa mañana. Porque eso es lo que hacían los humanos. Sobrevivían a condiciones imposibles y luego lo invitaban a cenar. Señor, ¿cómo deberíamos responder?, preguntó Pip. Trax miró el mensaje y la alegre sonrisa de Jaque ante la absurda situación en la que se encontraban. Una parte de él quería aceptar para comprender más sobre esta desconcertante especie. La mayor parte de él recordaba su deber con la flota de reconocimiento y sus propios instintos de supervivencia. Dígale que agradecemos la oferta, pero que estamos obligados a mantener los protocolos de observación. Además, dígale que se mantenga abrigado y tenga cuidado en el hielo. ¿Estás preocupado por el humano, Pip? Alguien tiene que estarlo. Él ciertamente no. Trax volvió a su grabación. Notas finales. Los humanos representan un desafío único para los sistemas de clasificación existentes. Son a la vez altamente adaptables, inquietantemente resistentes y completamente ajenos a su propia mortalidad. Han domesticado depredadores, han convertido su propio suministro de alimentos en armas y convirtió la supervivencia en un deporte competitivo. Pensó en el comentario de despedida de Jaque sobre el clima, en el partido de fútbol de su hija, en su mención casual de ayudar a un vecino a mover muebles a pesar de haberse encontrado con 2 extraterrestres esa mañana. Sin embargo, también son amables, solidarios y generosos hasta la exageración. El sujeto Jaque Murphy ofreció ayuda en múltiples ocasiones a pesar de no tener ninguna razón lógica para confiar en entidades desconocidas. Los humanos parecen operar bajo la premisa de que la mayoría de los seres son amigables hasta que se demuestre lo contrario, lo cual es o notablemente optimista o suicidamente ingenuo, posiblemente ambas cosas. Trax guardó sus notas y se preparó para enviar el informe. Llegaría al Consejo en aproximadamente 6 ciclos estándar, momento en el que probablemente lo citarían para interrogarlo. Le preguntarían si hablaba en serio. Revisarían sus grabaciones. Probablemente enviarían otro equipo para verificar sus hallazgos, y ese equipo aterrizaría en la Tierra, se encontraría con humanos como Jaque Murphy y tendría exactamente la misma crisis existencial. Recomendación final, dijo Trax, permitiéndose una pequeña sonrisa. La Tierra debería ser monitoreada desde una distancia segura. Los humanos no son una amenaza para la galaxia. No son agresivos ni expansionistas, al menos no todavía. Pero están categóricamente locos según cualquier estándar razonable. Y sospecho que, si se les da suficiente tiempo y tecnología, no se limitarán a explorar la galaxia. Intentarán hacerlo más interesante. Pip terminó. Exactamente. Y, francamente, no estoy seguro de que la galaxia esté preparada para eso. Trax cerró la grabación y miró a su asistente. Vamos, volvamos a la distancia orbital. Necesito al menos 3 diámetros planetarios entre mí y lo que Jaque Murphy decida hacer a continuación. Cuando su nave despegó, Trax echó una última mirada a la Tierra a través de la ventana gráfica.
Nubes azules, verdes y blancas que se arremolinaban en patrones que indicaban que se estaba formando otro sistema de tormenta en algún lugar allí abajo. Jake Murphy probablemente estaba pescando en el hielo o ayudando a un vecino o explicándole a su hija por qué saltar desde un techo a un trampolín no era aconsejable a pesar de ser teóricamente divertido. 8.000 millones de seres humanos viviendo sus vidas, tratando la catástrofe como un inconveniente y el peligro como entretenimiento. Algunas especies evolucionaron para sobrevivir en su mundo. Los humanos evolucionaron para hacer que su mundo lo sobreviviera. Y honestamente, pensó Trax mientras la nave entraba en órbita, eso podría ser lo más humano de todo.